Pues si bien, queridos estudiantes de séptimo grado, hoy desarrollaremos el contenido correspondiente a esta semana. El contenido es Derechos Humanos en El Salvador y el Mundo. Definición y origen de los derechos humanos. Es un conjunto de prerrogativas inherentes a la persona humana, para quien el respetarlos y exigirlos resulta necesario e indispensable. Los derechos humanos se han consolidado en la historia de la humanidad, pero hay dos acontecimientos que marcan la actual Declaración de los Derechos Humanos. Estos acontecimientos son la Ilustración y el siglo XX. En el caso de la Ilustración, fue un grupo de pensadores que buscaba enseñar o educar a las personas a que comprendieran que a través de la educación ellos podían ser libres, a través de la razón ellos podían también entender que ellos como seres humanos merecían respeto. Por lo tanto, ellos podían exigir el que se les respetara o se les tratara como seres humanos y no como esclavos. Luego, en el siglo XX, fue un periodo muy difícil para toda la humanidad, ya que se dieron grandes guerras, como las guerras mundiales y algunas guerras específicas en alguna de las regiones. En este periodo de guerras, el respeto a los derechos humanos fue totalmente nulo. Fue muy difícil, muy complicado para toda la humanidad, ya que las consecuencias llegaron a afectar a todo el mundo. Declaración de los Derechos Humanos. Este es un documento pragmático o práctico y es el resultado de numerosos consensos políticos. Fue adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Preámbulo. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando que el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie y ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y la miseria, disfruten de la libertad de la palabra y la libertad de las creencias, considerando que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre. Todas estas situaciones fue lo que hizo conciencia para la creación de la Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos está compuesta por 30 artículos y se agrupan de la siguiente forma: los derechos civiles, derechos políticos y los derechos colectivos. Entre los derechos civiles están derecho a la vida, a la igualdad, libertad de acción, libertad de locomoción, derecho a la educación, derecho a la libertad. ¿Cuáles son los derechos políticos? Derecho a la manifestación, derecho a la asociación, libertad de opinión, libertad de religión. Los derechos colectivos son los siguientes: derecho al bienestar económico, a la salud y a la cultura, derecho al trabajo, la seguridad social, la sindicalización, etc. Entre estos tres grupos de derechos prácticamente están inmersos íntegramente las necesidades y derechos de cada persona. Algunos artículos que están escritos en la Constitución de la República son los siguientes. Número 2. Todas las personas tienen derecho a la vida,
a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegidos en la conservación y defensa de los mismos. Artículo 3. Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. Los derechos son para todos. Número 4. Toda persona es libre en la República. No será esclavo. El que entre en su territorio, ni ciudadano. El que trafique con esclavos, nadie puede ser sometido a servidumbre ni a ninguna otra condición que menoscabe su dignidad. Quiere decir que no debe de hacerse ninguna actividad que atente contra la libertad de las personas. Nada que no lo haga libre. Obviamente, en este caso, todos tenemos que respetarlos. Usted debe de exigir sus derechos, pero también debe respetar los derechos del otro. De esa manera es como podemos garantizar los derechos para todos. No vamos solamente a exigir nuestros derechos y los derechos del otro no los vamos a respetar. Eso sería como no hacer nada, es como discriminar, es como vetar prácticamente los derechos, porque desde el momento que yo incumplo los derechos del otro, hasta ahí llegaron mis derechos también. Así que es nuestro deber y nuestra responsabilidad exigirlos y respetarlos a la vez. Desarrollo histórico de los derechos humanos. En la Edad Antigua, el derecho natural estaba por encima de las leyes humanas. En la Edad Media, el derecho dado por Dios. O sea que todo iba en orden. Al principio, según el conocimiento de las personas, el derecho humano o natural por encima de todas las leyes que cualquiera pusiera. En la Edad Media se respetaba el derecho dado por Dios. Por ejemplo, en la Edad Media, la Carta Magna de Juan I de Inglaterra, y en 1215, es un escrito que asegura los derechos feudales de la aristocracia frente al poder de la ley. O sea que los derechos del Supremo prácticamente estaban en los ricos, en los pudientes, por decirlo de alguna forma. Santo Tomás de Aquino expresa que la perfección del ser humano no radica en una vida virtuosa y se logra a través de la práctica de la justicia por medio de la sabiduría divina. Quiere decir que los derechos de las personas no se cumplen nada más porque sí. Esto es una práctica diaria. De esa manera podemos garantizar nosotros nuestros derechos y los derechos de los demás. Ley de las 7 partidas fue redactada en el reinado del rey Alfonso X de España y es un cuerpo normativo de la ciudad de Castilla que trata temas morales y teológicos. La Bula de Oro de 1356 es un normativo acerca de cómo se debe celebrar la elección del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y quiénes son elegidos para votar. Quiere decir que todas estas situaciones durante la historia, o mejor dicho, ya venían las exigencias de acuerdo a las prácticas observadas. Era necesario crear documentos que garantizaran una justa realización de proyectos o procesos. En la Edad Moderna,
cualidad moral independiente de las leyes, religión o etnia. O sea que la parte moral del ser humano también garantiza mucho el cumplimiento de los derechos. John Locke afirmó que el único objetivo del Estado soberano es la provisión, promoción y protección de los derechos básicos naturales. ¿Cuáles serían los derechos naturales? Los que nosotros tenemos desde el momento de nuestra concepción. Kant no ve la necesidad de una autoridad sobrehumana para justificar el reclamo de los derechos. La comunidad potencialmente universal de individuos racionales debía autodeterminar los principios. En la Revolución Francesa de 1789, con la cual se creó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que fue donde se creó la primera Constitución de la República. Evolución de los derechos humanos en El Salvador. Con la independencia de la corona española, El Salvador creó su constitución en la que se contemplaban algunos derechos de las personas. En 1886 incorporó un capítulo donde se reconocían los derechos individuales. Sin embargo, sucesos históricos como la firma de la Declaración de los Derechos Humanos permitieron que en El Salvador se reconocieran los derechos económicos y sociales de las personas trabajadoras en el año de 1950. En la actualidad, el Estado salvadoreño garantiza que todas las personas son iguales ante la ley y no se establecen restricciones por las diferencias de nacionalidad, sexo o religión. Su función consiste en encargarse de las leyes necesarias para que todas las personas gocen de sus derechos y creará organismos y servicios apropiados para la integración, bienestar y desarrollo social y cultural. La entidad que vela por los derechos, su difusión y fomento es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y todo ciudadano salvadoreño o habitante del país puede acudir a esta institución gubernamental cuando hayan sido violados sus derechos, como integridad, dignidad, libertad de expresión, entre otros. Quiere decir que nuestro país ya tiene instituciones que velan también por el cumplimiento de nuestros derechos y por lo tanto se puede buscar ayuda en el caso de que se nos estén violentando nuestros derechos. En la actualidad, el Estado salvadoreño garantiza que todas las personas son iguales ante la ley y no se establecen restricciones por las diferencias de nacionalidad, sexo o religión, que es lo que ya habíamos comentado anteriormente. Diversidad cultural y derechos universales. Los derechos humanos universales no anulan la diversidad ni la idiosincrasia de un pueblo. Sin embargo, algunos rasgos de la sociedad son susceptibles a cambios debido a la puesta en práctica de estos derechos. La religión, los regímenes políticos, las dinámicas comerciales o las prácticas sociales ancestrales que violan los derechos y libertades de todos los grupos sociales. Esto no debería estar en la Declaración de los Derechos Humanos, pues estos apuntan a la dignidad inalienable de los derechos de los seres humanos, libres de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole. Significa que los derechos humanos no van a hacer distinción a nadie por ninguna razón, pero van a haber algunos cambios, porque algunas prácticas antiguas o ancestrales contribuyen a la discriminación de la persona misma.
Y eso debe de ser cambiado según el reglamento escrito en la Constitución de la República. Por ejemplo, hay situaciones que mantienen, por ejemplo, o situaciones de creencias, de culturas antiguas, mantienen a la mujer como esclava, como la servidora, como es la única que debe servir al otro. Todas esas situaciones deben cambiar. Entonces, van a haber cambios, pero los cambios que sean necesarios. Pero esto no significa que vayan a cambiarse situaciones que tienen que ver con rasgos culturales, o mejor dicho, costumbres, tradiciones de los pueblos, de las sociedades, de los grupos de personas, y que no atenten contra la libertad de los derechos humanos. Eso permanece. Incluso se debe de hacer algo para que esas prácticas culturales no se pierdan. Bien, es así como hemos finalizado el desarrollo de este contenido y estamos listos para desarrollar la actividad o la tarea propuesta para la semana. Así que manténganse siempre activos, bendiciones para todos, paz y bien.